Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora consejera. Bien, las políticas de derechos sociales deberían estar diseñadas para garantizar el bienestar de los ciudadanos abordando áreas clave como la sanidad, la educación, la vivienda o las ayudas económicas. Para que las políticas sociales sean efectivas y eficientes es necesario analizar y desarrollar dos vectores medibles, objetivables: los recursos de los que se dispone y la población a la que va dirigida estos recursos. Los recursos materiales de los que se valen estas políticas deben estar milimétricamente medidos para evitar la fuga económica, como despilfarro, gasto ideológico, gasto inútil sin retorno social o incluso malversación, que también la hay. Por otra parte, todos los departamentos, pero especialmente el de Derechos Sociales, debería tener claro hacia quién van orientadas estas políticas, es decir, cuál es su población receptora. El problema surge cuando confluye un análisis erróneo y malicioso de estos dos factores, cuando no hay recursos suficientes porque se malgastan y cuando a esto se añade una confusión en la población que debe recibir las ayudas. Entonces nos encontramos con la situación actual en la que se encuentra su departamento. Reparten mal y no reparten a las personas que deben. Sobre el despilfarro del Departamento de Derechos Sociales hemos hablado en infinidad de ocasiones. Exceso de altos cargos, políticas ideológicas como las que hablan de ayudas con perspectiva de género o las inversiones en adoctrinamiento lingüístico, las autosubvenciones del Partido Socialista o los chanchullos de la Dgaia con los pisos de menores tutelados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a centrarnos en lo segundo, en cómo ustedes no dan las ayudas a quien deben dárselas. Es un secreto a voces que si tienes nacionalidad española y eres de origen español, tus posibilidades de obtener una ayuda social son mínimas, irrisorias, independientemente de la precariedad en la que te encuentres. Madres solas con hijos a cargo, hombres que pasan por un bache, familias arruinadas tras la pandemia, autónomos que han cerrado el negocio tras las imposiciones y la extorsión fiscal de la Generalitat. Todos estos catalanes que solicitan ayudas y se las deniegan utilizando la triste excusa de que, como son españolas, siempre tienen a alguien a quien mendigar. Arraigo familiar lo llaman sus asistentes sociales. Pero verá, como lo nuestro no son los dimes y diretes, pero sí que pensamos que cuando el río suena es porque agua lleva, tras las decenas y decenas de quejas que nos han llegado de catalanes denunciando esta situación cuando pateamos cada día nuestros barrios, decidimos ir a los datos, a los oficiales, a los de su gobierno en Madrid y a los de su gobierno aquí, que bueno, es el mismo. Resulta que a nuestras preguntas sobre cuánto nos cuestan a los catalanes de media cada menor extranjero no acompañado, contestan ustedes de forma poco clara, remitiéndonos al decreto 69/2020, aquí lo tenemos, o al decreto de ley 39/2020, que introdujeron precios unificados mediante módulos que contemplan la acción de la atención personal y la manutención y otros gastos operativos. Pese a su falta deliberada de transparencia, si buceamos en las tablas anexas, descubrimos que el coste medio de un MENA en el 2024 en los centros de servicio de atención, de acogida y atención integral es de 4.045 euros al mes. Y digo menor extranjero, por decir algo, porque a preguntas también hechas a su departamento, que también están aquí, ustedes contestan el día 30 de enero de este mismo año que no compete a la Dgaia determinar quién es menor y quién no lo es, pero que atendiendo a los informes de Fiscalía y de la Policía Judicial pueden decir que muchos de ellos son mayores de edad. Menuda novedad, ¿no? Otro secreto a voces ahora confirmado. Bien, volvamos a los más de 4.000 euros al mes que nos han costado en el 2024 cada MENA. Usted sabe que esto es el triple del salario mínimo interprofesional. Es decir, 3 veces más de lo que ganan muchos catalanes levantándose temprano para ir a trabajar y deslomándose para intentar dar de comer a su familia. Pero vamos a ir más allá. Resulta que analizando los datos de la Orden de Derechos Sociales
220/2024 del 31 de octubre, por la que se actualizan los precios de determinados servicios sociales, descubrimos que cada plaza de residencia geriátrica o para cada persona con dependencia cuesta una media de 1.999 euros al mes. Y sabemos por los datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales que ustedes y los comunistas regentan desde hace 8 años, que a un gran dependiente, a una persona con una enfermedad completamente invalidante, ustedes le dan una ayuda de 747 euros al mes. Con una simple regla de 3 y aplicando todos los datos que su departamento y su Gobierno estatal nos dan, podemos afirmar que con lo que nos cuesta a los catalanes cada mes uno de estos menores extranjeros no acompañados, que la mayoría de las veces son mayores de edad, también lo dicen ustedes, podríamos pagar 2 meses de residencia a uno de nuestros mayores o 5 meses de ayuda a un enfermo de ELA o casi medio año de ayudas a uno de esos niños catalanes con enfermedades raras a los que el Gobierno de Illa le niega hasta la medicación que necesita para vivir. Ahí queda eso. Bien, más datos del Gobierno de Illa. Resulta que el día 28 de febrero la Generalitat de Cataluña contaba con 2.242 menores extranjeros no acompañados o mayores. Da igual. Y otros 4.208 en prórroga asistencial, es decir, que reciben una paguita del Estado de 614 euros. En resumen, en el año 2024, el Govern de Cataluña, señora consejera, se ha gastado 115 millones de euros solo en manutención de menas, sin contar con las pagas del Estado. 115 millones para mantener menas, mientras 9.529 catalanes con alguna dependencia morían abandonados sin que su Gobierno se molestase en darles una mínima ayuda. Y acabamos, señora consejera, con el último factor, que no es un factor medible como los otros dos, es un factor que sí se puede sentir, que es la justicia, lo que es justo para los catalanes y lo que no. Y verán, lo que reciben de su departamento no es justo, igual que no es justo lo que reciben los menas. Los catalanes reciben abandono, reciben indiferencia y negativas cada vez que van a pedir una ayuda después de haber cotizado toda su vida. Y eso no es justo. Los menas reciben una casa, una ayuda, una paguita y mucha tolerancia por parte de los socialistas y de los separatistas, pese a dedicarse, según la Consejería de Interior, en su mayor parte a delinquir, porque el 80% de los recursos de los reclusos de centros de menores son extranjeros. Y eso, señora consejera, tampoco es justo. Y ahora puede dedicarse a decir que todo es mentira, que los datos están manipulados, que su propio departamento y su propio Gobierno miente, que no mienten, pero que esto que tengo aquí por escrito que nos han dado ustedes es falso, o puede ser justa con los catalanes que necesitan una ayuda y usar esas herramientas de las que dispone su departamento para explicar a esas personas cómo va a darle la vuelta a esta situación. Porque esa es nuestra pregunta, la misma que la de miles de catalanes. ¿Cómo va a darle la vuelta a estas políticas que benefician a menas y abandonan a los catalanes? Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias por su no respuesta, señora consejera. Su plan para no dejar abandonados a ningún catalán vulnerable es intentar desmontar mi discurso diciendo que no tengo la capacidad para analizar datos. Tómese 5 minutos y entre en mi LinkedIn, mire el currículum, porque es que mi trabajo es analizar datos. Y los datos que está dando Vox no son el sentir popular, que también son datos que traigo en la mano y que nos ha dado su departamento por escrito. ¿Dónde están sus datos para desmontarlo? ¿Dónde están? Usted tiene las manos vacías. No puede tener otros datos porque no los hay.
No está usted diciendo la verdad, señora consejera. Está usted mintiendo, como miente su jefe en Madrid y como miente su jefe de aquí. Recuerdo, ni amnistía ni nada de eso, decía su jefe ella en campaña electoral. ¿Qué está diciendo usted ahora? Ni beneficio de los MENA sobre los nacionales, ni nada de eso. Exactamente lo mismo. En fin, ¿cómo puede decir que usted atiende a niños independientemente de si son extranjeros o no, que no hace diferencias? Las está haciendo, lo está poniendo aquí, lo pone por escrito, que usted hace diferencias, que usted paga a los MENAs y no paga al resto de los niños. Esto es lo que usted está diciendo. Verá, y sería gracioso si no fuese porque está dejando tirados a miles de catalanes en la estocada. A nosotros, a Vox, nos votaron para ayudar a los catalanes, para cambiar las cosas y las políticas que separatistas y socialistas llevan a cabo desde hace décadas y han convertido a Cataluña en una sucursal del reino de Mohamed VI. Actualmente en Cataluña hay 2.242 MENAs, la mayor parte, datos suyos, 2.062 del norte de África, que nos han costado en el 2024 115 millones solo de manutención, más los 614 euros mensuales que le dan de paguita hasta que cumplen los 23 años. Ahora bien, nosotros le estamos proponiendo una solución: cubrir primero las necesidades de los catalanes en estado de vulnerabilidad. Pepi, Salvadell, divorciada con 5 hijos, la conocí el otro día, marginada por su administración con la triste excusa de que dispone de arraigo familiar, que no es otra cosa que tener la posibilidad, según su departamento, de pedir una limosna a alguien de su familia. Sonia, Tarrasa, madre soltera con un hijo con necesidades especiales, sin familia. Aún así, otra olvidada por usted, señora consejera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque no lleva hijab? Vox está en este Parlamento para gritar alto y claro que las... Senyora diputada, si me va a llamar la atención, por favor, páreme el tiempo. Està estigmatitzant tot un col·lectiu. No me ha parado el tiempo. Sí, Ara li he aturat el temps, està estigmatitzant tot un col·lectiu y això no es aceptable. Continuï. Señor presidente, me va a perdonar, pero bueno, la próxima vez le puedo pasar mi discurso para que usted sancione o ponga en letritas rojas lo que considere que no, las palabras que no puedo decir, o las palabras que no entiende, para que se les expliquemos. Senyora diputada, a mi el que em pertoca és aplicar el reglament i aplicar el Codi de Conducta. I el reglament i el Codi de Conducta és precís, explícit. Pot continuar, senyora diputada. Mire, Vox está en este Parlamento para gritar alto y claro que las ayudas sociales deben ir destinadas primero a los de casa, antes que a ningún MENA, antes que a ningún inmigrante ilegal de esos que ustedes empadronaron fraudulentamente en los locales de la Administración pública, como hace Colboni, para que empiecen a cobrar esas ayudas que legítimamente le corresponden a los catalanes que las necesitan. Mire, hay 197.000 jóvenes sin empleo estable y sin posibilidad de acceder a una vivienda. Jóvenes a los que no paga 614 euros al mes, que su Gobierno sí paga a MENAs y exmenas. Más de 80.000 personas en lista de espera de vivienda social. Catalanes a los que usted no da 4.045 euros al mes, que sí da a los MENAs para que puedan alquilar un piso y para que puedan comer. 70.000 personas en lista de espera de dependencia, catalanes con enfermedades invalidantes, a los que tampoco ingresan mensualmente más de 4.000 euros para que puedan pagarse una residencia o alguien que les ayude. Mire, sería exasperante para esta gente ver cómo con lo que usted se gasta en manutención de MENAs se podrían crear 4.317 plazas de residencia para mayores o construir 1.150 viviendas de titularidad completamente pública o operar a más de los 2.700 personas que están en Cataluña esperando una prótesis de cadera. Mire, Vox sí lo haría si tuviese las llaves de la caja. Sí lo haría si tuviese las llaves de la caja como las tiene usted. Y si recortaríamos la prestación a los nens o las nenas, mire, a los nens
o las nenas, como el que acaba de asesinar a una educadora social en Badajoz con 14 años, Mohamed H., sí, le quitaríamos la prestación, lo meteríamos en un avión y se lo devolveríamos a Marruecos. Muchas gracias.